Muy buenas noches, estimados y estimadas participantes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia titulada Constitucionalidad de las propuestas normativas que disponen la eliminación del régimen CAS. Esta noche, quien estará a cargo de esta conferencia es el magíster César David Ojeda Quirós. Él es abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con estudios de maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, él es adjunto de docencia en la misma casa de estudios. Bueno, le damos la más cordial bienvenida al magíster César David, quien está a cargo de esta conferencia, y agradecemos que esté participando, ¿no?, en estos eventos que el Instituto de Capacitación Jurídica está programando para toda la comunidad jurídica, ¿no? Buenas noches, doctor. Le cedemos el uso de la palabra. Buenas noches, señorita. En primer lugar, quiero agradecer profundamente la oportunidad del Instituto de Capacitación Jurídica para poder compartir con ustedes y con algunos colegas o interesados en el tema algunas reflexiones con relación a la constitucionalidad de las propuestas normativas que disponen la eliminación progresiva del CAS. Toda vez que uno de los aspectos más álgidos en lo que va en los últimos años ha sido el tema de la exigencia válida de una mejora en la situación laboral, el respeto de una serie de derechos, por ejemplo, uno de los principales, el derecho a la estabilidad. Y veremos a lo largo de esta exposición cómo es que este criterio se ha ido acentuando en un periodo que ya ha excedido la década, y analizaremos si estos proyectos normativos pasan por el tamiz constitucional. Si bien es cierto, hay una presunción inicial de constitucionalidad de las normas, cierto también es que en un contexto como este, donde hay mucha expectativa con relación a estos proyectos normativos, deben ser mirados desde una serie de aristas para fomentar el debate, para fomentar la discusión académica. Entonces, el tema a tratar en esta oportunidad, como lo señaló la señorita, es la constitucionalidad de las propuestas normativas que disponen la eliminación progresiva del CAS. Entonces, me permito iniciar esta disertación con una reflexión del maestro argentino Ernesto Sábato en su obra La Resistencia. Él señala un pensamiento que cae como anillo al dedo para esta presentación y consiste en lo siguiente: el hombre, enceguecido por el presente, casi nunca prevé lo que va a suceder. Si atina a ver un futuro diferente, lo hace como agravamiento de la situación actual o como el surgimiento de lo contrario. Vean ustedes, si nosotros quisiéramos trasladar este pensamiento al campo del derecho, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que a veces la presión mediática, la presión gremial, condiciona a que los legisladores, con buena o con no tan buena intención, se esmeren en emitir normas sin prever cuál va a ser el impacto de las mismas y atendiendo netamente a criterios que ya han quedado desfasados y sobre los cuales ya se ha discutido hace muchos años atrás. Entonces, se ha perdido esa capacidad de medir el impacto de las decisiones que a nivel normativo se toman. Y en palabras de Sábato, se ve un futuro diferente, pero nada garantiza que ese futuro sea incluso peor que el presente. Por eso es que es importante, desde mi punto de vista, que las fórmulas legislativas, que las propuestas normativas obedezcan no solo a una voluntad política, sino obedezcan a criterios técnicos que estén enfocados a la satisfacción de los intereses del colectivo, de la sociedad. Y cuando nosotros hablamos de empleo público, hay que tener en cuenta que parte de nuestro enfoque debe ser el brindar un servicio público de calidad. Entonces,
bajo esa perspectiva es que, tomando como referencia al maestro Sábato, es que me adentraré en el tema a tratar en esta oportunidad. Ahora, unas cuestiones preliminares, ¿no? Es parte de mi estilo siempre plantear unas cuestiones iniciales para poder contextualizar la problemática a discutir. Primero, ¿cómo nace el régimen CAS? Es la pregunta inicial que debemos plantearnos. Y para ello, en un periodo que data un poco más de 3 décadas, debemos señalar que en la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público, aprobada por el Decreto Legislativo 276, se estableció un régimen laboral de carrera, un régimen laboral que tendía como propósito el hecho de la estabilidad laboral. Un régimen que en el año 85 marcó una pauta respecto a lo que establecía la Constitución Política de 1979, que dicho sea de paso, fue la primera constitución política que le dio el rango constitucional al derecho a la estabilidad laboral. Entonces, tenemos en una línea de tiempo imaginaria, tenemos como primer punto, como primer hito, la dación de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa. Con posterioridad a ello, en el año 1991 se dio el Decreto Legislativo 728, el cual también aplica para el sector público. Entonces, ya teniendo dos regímenes laborales generales que aplicaban en el sector público, la pregunta era, ¿a qué debíamos atenernos? Y lo cierto es que en el primer gobierno del señor García, sobre la base del decreto legislativo 276, se dispuso nombramientos masivos. Y cuando asumió el gobierno el señor Fujimori, adoptó una medida contraria y lo que materializó fueron despidos masivos. En ese contexto tan antagónico es que el Poder Ejecutivo y el resto de entidades adoptaron formas de contratación que propiciaron una suerte de que propiciaron efectos contraproducentes a lo que en ese entonces al menos decían que querían, ordenar el Estado. Entonces, ¿qué trajo consigo? Trajo consigo precariedad laboral porque tomaron como referencia el artículo 1764 del Código Civil, que contempla el contrato de locación de servicios, y le dieron una forma civil a relaciones contractuales que en los hechos tenían la naturaleza laboral. Entonces, en ese contexto, podría decirse que nace una tendencia de crecimiento vertiginoso respecto de la precariedad e informalidad laboral en el Estado. Terminamos la década de los 90 y empezamos en el año 2000. Específicamente en el año 2003 se celebra el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos. Pero, como complemento a dicha celebración, debía seguir este tratado un proceso de implementación y previamente ser ratificado por los poderes legislativos de ambos países. En ese contexto es que si nosotros revisamos el Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta que específicamente en el artículo 17.2 hay un apartado sobre derechos laborales. Y si somos mucho más acuciosos con relación a esta disposición, advertiremos que recoge la declaración de la OIT del año 1998, que principalmente establece garantizar la libertad sindical, propiciar
la negociación colectiva o el fomento de la negociación colectiva, la proscripción de la discriminación, la abolición del trabajo infantil y la eliminación del trabajo forzoso. Cinco ejes. Estos 5 ejes, sin que hayan sido tomados por nuestro ordenamiento jurídico en normativas anteriores, ya se vuelven de cumplimiento obligatorio, de cierta manera. Entonces, en aras o con la visión de poder implementar este tratado de libre comercio, es que en el año 2008 nace el régimen especial de contratación administrativa de servicios. E inicialmente nace, como su nombre lo señala, como un régimen de contratación administrativa. Y la discusión inicialmente estaba enfocada al hecho de si aquella persona que había sido contratada bajo este régimen era o no era un trabajador. Ojo, estoy hablando del año 2008. El 29 de junio, para ser exacto, de ese año, entró en vigencia el decreto legislativo 1057. Lo que establecía en buena cuenta este decreto legislativo era otorgarle al servidor público, al colaborador del Estado, una serie de derechos catalogados como pisos mínimos. Primero, la remuneración mínimo vital. Segundo, la posibilidad de aportar a un sistema previsional de su elección. Tercero, el acceso a prestaciones de salud. Cuarto, el goce de vacaciones por un periodo de 15 días, inicialmente. Principalmente esos son los beneficios, los derechos, para muchos recortados, que en la condición de pisos mínimos el gobierno peruano reguló para reducir la informalidad y contrarrestar la precariedad laboral existente en ese año en nuestro país, en el Estado. Ahora bien, en el año 2010, el Tribunal Constitucional emite una sentencia en la que evalúa la viabilidad de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra este régimen. Y este sentido, este criterio de evaluación nos permite entender, en palabras del Tribunal Constitucional, que el contrato administrativo de servicios es un contrato de trabajo. Vean ustedes, en este periodo de 2 años, del 2008 al 2010, hay un cambio de concepción, mientras que con la dación del texto primigenio del decreto legislativo 1057 existía la discusión respecto de la categoría jurídica que tenía quien prestaba servicios. El Tribunal Constitucional se encargó de deslindar o de zanjar este tema y señaló que nos encontrábamos frente a un contrato de trabajo, es decir, frente a un contrato que cumplía los 3 elementos para su configuración como tal: la prestación personal, la subordinación y la remuneración. Esto ocurre en el año 2010. En el año 2012, y acá sí hay un punto muy interesante o más interesante de analizar, con la dación de la ley 29.849, se dispone la eliminación progresiva del caso. Y esta medida fue acogida satisfactoriamente por nuestra población. ¿Por qué? Porque el contrato o el régimen de contratación administrativa de servicios fue concebido inicialmente como un régimen transitorio. Entonces, cuando se dio esta ley, en marzo del año 2012, no habían transcurrido siquiera 4 años y ya se hablaba de una eliminación progresiva. Es decir, ya habían visos de que esta situación iba a terminar. Pero a casi 10 años después de la dación de la ley 29.849,
lo cierto es que no sabemos cuánto durará o cuál es el periodo de duración de esa eliminación progresiva. Ahora bien, cuando se da esta ley, como repito, en marzo del año 2012, con posterioridad a ello, al año siguiente, en el año 2013, se emite la ley 30.057, que es la ley del servicio civil y es el correlato de la creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil en el año 2008. Entonces, con la dación de la ley del servicio civil, se procura o tiene en todo caso el Estado el interés de plantear una reforma estructural del empleo público que lo que procure sea unificar los regímenes laborales generales. Y es consabido que estos son el régimen laboral público, el regulado por el Decreto Legislativo 276, el régimen laboral privado, regulado por el Decreto Legislativo 728, y el régimen laboral especial de contratación administrativa de servicios, regulado por el Decreto Legislativo 1057 y en el caso de los 3 decretos legislativos por sus respectivos reglamentos, ¿no? Entonces, la idea de Servir es poder unificar estos 3 regímenes laborales en un régimen laboral único, que, dicho sea de paso, tenía como pilares, primero, la meritocracia y segundo, la estabilidad laboral. Una estabilidad laboral que, en el caso del contrato administrativo de servicios, es bastante cuestionada, por no decir inexistente. En un momento veremos si realmente la creación del régimen del servicio civil ha representado al día de hoy un avance significativo, porque de eso depende, lógicamente, o podríamos encontrar algún tipo de justificación a los niveles crecientes y razonables de descontento por parte de los servidores públicos. Porque frente a la precariedad laboral, en resumen, nace el CAS. Y para conseguir esta suerte de puente entre los regímenes laborales generales y un régimen de mejores beneficios, nace el régimen del servicio civil. Entonces, hay que tener esa premisa muy clara para lo que en un momento analizaremos. La pregunta número 2 es si hubo mejoras en su regulación desde que se creó. Por supuesto, con la dación de la ley 29.849 hubo mejoras, y parte de estas mejoras es que ya no, el trabajador CAS ya no tenía vacaciones por 15 días, sino tenía vacaciones por 30 días. Otra mejora importante es que recibía aguinaldos en el mes de julio y en el mes de diciembre. Otro aspecto importante es que gozaba como derecho de tener licencias que eran las mismas de aquellos trabajadores del régimen laboral de la entidad. Por ponerles un ejemplo, si yo fuera un trabajador CAS del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, yo tengo, con relación a las licencias, los mismos derechos que los trabajadores del régimen laboral de la entidad, es decir, de la carrera administrativa, con relación a las licencias. Tomando esta misma referencia, si yo fuera un trabajador CAS de la Superintendencia Nacional de Salud, cuyo régimen laboral es de la actividad privada, yo tengo los mismos derechos con relación a las licencias de aquellos servidores públicos acogidos a este régimen. Entonces es indudable que la ley 29.849 generó algunas mejoras en los trabajadores CAS. La pregunta número 3 es, ¿de qué depende la transitoriedad del régimen CAS? Y esto ya se ha dicho en incontables ocasiones. La transitoriedad del régimen CAS depende principalmente de 2 factores, como yo lo veo.
El primero de ellos es la voluntad política. La voluntad política de llevar a cabo una reforma estructural que no solo se limite al papel. Y en segundo lugar, de los alcances o del nivel de implementación que tenga el régimen del servicio civil. Es decir, un aspecto político y un aspecto operativo. Desde mi punto de vista, he ahí los criterios que determinan el nivel de duración de esta transitoriedad, que, como todos sabemos, es sinónimo de temporalidad. La pregunta número 4 es: ¿cuánto se ha avanzado en la implementación del régimen del servicio civil? En un rango de más de 2.500 entidades y aproximadamente 3.000 entidades, veamos cuántas entidades han concluido el proceso de implementación al servicio civil. Una reflexión o un dato para comenzar esta discusión, ¿no? Vean ustedes, solamente son 8 entidades. 8 entidades que ya han concluido el proceso de tránsito para la implementación del régimen del servicio civil. Y de estas 8 entidades, dicho sea de paso, no todas han convocado a concursos bajo este régimen. Es decir, la mayoría de ellas ni siquiera han convocado concursos bajo este régimen. Entonces, no ahondemos en ese punto, sino veamos la cifra. Solo 8 entidades de las más de 2.500 han terminado el proceso de implementación al régimen del servicio civil. Entonces, desde esa perspectiva, ustedes mismos pueden internalizar preliminarmente si es que realmente se ha avanzado en este tema. Ahora bien, centrándonos en lo que respecta a las propuestas normativas. Las principales referencias normativas con relación a la eliminación del CAS, según lo que he investigado, son 2 proyectos de ley. El proyecto de ley 5.379 y el 6.262, ambos del año pasado. ¿Cuáles son los aspectos principales de estos proyectos de ley? Bueno, los aspectos principales son que disponen la eliminación del régimen CAS. Ojo, en primer término, nadie se mostraría opuesto a esta medida, la eliminación del régimen CAS. Muchos de los servidores públicos acogidos a este régimen, y yo también he estado en este régimen, en un primer momento, si nos plantearan esto, la eliminación del régimen CAS, creo que esto sería incuestionable. No obstante, retomando las palabras del maestro Sábato, deberíamos preguntarnos si el impacto de estos proyectos de ley va en la misma línea con los intereses de nuestro país, si armoniza con la constitución política, por ejemplo. Entonces, tenemos que el punto coincidente entre ambos proyectos de ley es la eliminación del régimen CAS. El otro punto coincidente es la incorporación, en un caso automática y en el otro caso en un periodo de 6 meses, de los trabajadores CAS a las planillas del régimen público y del régimen privado. Entonces, acá tenemos nuestro primer punto a analizar. Y la pregunta a plantearse es la siguiente. Si bien es cierto, con relación a la eliminación del CAS, podría haber consenso respecto en la necesidad de esta medida debido a su prolongada transitoriedad,
con relación a la incorporación a planillas automática o en un periodo de 6 meses de trabajadores CAS al régimen de la actividad pública o al régimen privado, la pregunta a plantearse es, ¿esta medida soluciona el problema? Es la primera pregunta, porque cuando nosotros abordamos el tema del CAS, un punto en donde hay consenso es que los trabajadores acogidos a este régimen no tienen los mismos derechos que los trabajadores acogidos al régimen de la carrera administrativa o al régimen de la actividad privada. Un ejemplo clásico es el referido a la estabilidad. Si yo estoy en la carrera administrativa, tengo estabilidad. Si soy trabajador de la actividad privada y ocupo una plaza con carácter de indeterminada, entonces también tengo estabilidad. Esto no ocurre en el CAS. Y ojo, estamos en un contexto en el que hay servidores públicos que bajo el régimen CAS ya tienen más de 10 años. Incluso si nos ceñimos al tiempo en el que este régimen está vigente, ya tendrían hasta más de 12 años. Entonces, viene acá otra pregunta que podría decirse es hasta filosófica, en el sentido de, ¿es justo que a un servidor público que tiene más de 12 años trabajando para una entidad y en un determinado régimen se le pueda comunicar la no renovación de su contrato? Ojo, no estoy en el terreno de la legalidad aún, estoy en el terreno de lo que es justo o no. Pareciera que es injusto y de hecho considero que es así. ¿Por qué? Porque se desnaturaliza, se distorsiona la idea de transitoriedad. Pero salvando esta pregunta, aún nos queda la primera planteada. El hecho de que estos trabajadores CAS pasen automáticamente a planillas del régimen laboral público-privado, ¿soluciona el problema? Un elemento en el que se diferencian estos dos proyectos de ley es que el 6.262 hace referencia al hecho de que existe un plazo de 6 meses, pero este plazo igual sigue siendo un plazo bastante reducido. Son 6 meses. Y el otro punto donde difieren es que el proyecto de ley 5.379 hace referencia a que se debe de informar a servir sobre dicha incorporación. Y este es un punto también que vamos a discutir, porque ¿qué razón tendría que se informe a servir? Es decir, la Autoridad Nacional de Servicio Civil es el ente rector en materia de recursos humanos en el sector público. Acá pareciera que le quieran dar una connotación como de mesa de partes, en el sentido de que le informan cómo va el traspaso o la incorporación a las planillas del régimen de la carrera administrativa o del régimen de la actividad privada. Pero en fin, he tomado como referencia estos dos proyectos de ley. Ojo que hay proyectos de ley con similar tenor de hace ya varios años, desde el 2016 en adelante. Pero he tomado como referencia estos dos proyectos de ley porque son acogidos en la propuesta que aprueba, o respecto de la cual se aprueba, un texto sustitutorio y que vamos a analizar en un momento. Ahora bien, de lo que tanto se comenta y de lo que tanto se habla, centrándonos ya en un punto más concreto, es del proyecto de ley 2580 del año pasado, un proyecto de ley promovido por el FREPAP, o mejor dicho, que tiene al FREPAP como su principal promotor, y el texto sustitutorio de este proyecto de ley, que actualmente se encuentra en la Comisión de Trabajo y que ya pasó por todo este procedimiento previo y que el Poder Ejecutivo ha observado, dicho sea de paso,
ha observado la autógrafa, podemos rescatar o resaltar, mejor dicho, tres supuestos de aplicación. Principalmente tres supuestos de aplicación. Primero, que este proyecto de ley se aplica cuando, o es uno de sus supuestos de aplicación, tener contratos CAS por 2 años continuos. Si lo traslado al terreno de los hechos, quiere decir que si yo soy servidor público acogido al régimen de contratación administrativa de servicios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por 2 años continuos, o tengo más de 2 años, si este proyecto de ley entrara en vigencia, entonces yo ya debería pasar al régimen laboral de la entidad, que en el ejemplo planteado es el de la carrera administrativa. En el mismo sentido, si yo fuera un servidor público que tengo más de 2 años en la Superintendencia Nacional de Salud, yo ya debiera estar incluido, si esta norma entrara en vigencia, en el régimen laboral de la actividad privada. Este mismo criterio se toma en los contratos CAS por 3 años discontinuos. Entonces, si mi experiencia en el sector público es de 3 años acumulada, entonces yo podría aspirar a la estabilidad si es que la norma entrara en vigencia y yo me encontrara trabajando en ese momento. O al menos debería entenderse así, porque en el texto sustitutorio no se hace ninguna alusión al respecto, ¿no? Y otro punto de aplicación es haber sido servicios no personales antes de suscribir los contratos CAS. Que dicho sea de paso, esto ya había sido tratado en el año 2014 en el segundo Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral, en el que se desarrollaron una serie de supuestos que lo que hacían era trazar una línea de interpretación para identificar frente a qué hechos nos encontrábamos ante la desnaturalización del contrato CAS. Y ya la Corte Suprema en algún momento había señalado que si yo prestaba servicios varios años bajo la modalidad de servicios no personales y luego suscribí un contrato CAS, esto era una suerte de fraude en la ley, porque lo que pretendía era desconocer una situación jurídica que ya se había configurado y que la suscripción de un contrato administrativo de servicios lo que propiciaba era la continuidad de la misma. Entonces, repito, los supuestos de aplicación de este texto sustitutorio son tener contratos CAS por 2 años continuos, tener contratos CAS por 3 años discontinuos o haber sido servicio no personal antes de suscribir contratos CAS. Si se diera cualesquiera de estos supuestos, entonces el derrotero sería el régimen laboral de la entidad en la cual yo estoy trabajando, ya que puede ser público o puede ser privado, de la carrera administrativa o bajo los alcances del decreto legislativo 728. Y frente a este análisis, aún no se asoma la respuesta de cómo podemos entender a este proyecto de ley como una solución frente a la creciente informalidad laboral en el Estado. Vean ustedes, a inicios de los 90 o a mediados de esta década se hablaba de los servicios no personales. Luego se pulió un poco más la figura y se hablaba de los contratos de locación de servicios, tomando como base el Código Civil, específicamente, como lo señaló hace un momento, el artículo 1764. Ahora ya no se habla ni de servicios no personales ni de contrato de locación de servicios,
sino de órdenes de servicio. Y acá hay otro punto que genera un descontento justificado por parte del gremio, de diversos gremios sindicales. Y es el hecho de que, en primer lugar, no se sabe cuánto demorará la eliminación del régimen CAS. Y en segundo lugar, como esta transitoriedad parece ser eterna, hay una suerte de menoscabo a los derechos de los servidores públicos. Es una verdad de perogrullo. Es decir, ¿quién puede dudar de que los servidores públicos acogidos al régimen CAS tienen poco o ningún incentivo, por ejemplo, para afiliarse a un sindicato? ¿Qué pasaría si se afiliara a un sindicato? Su contrato, ojo, su contrato está sujeto a un plazo determinado. Es más, el artículo 10 del texto modificado del decreto legislativo 1057 establece que si hubiera una resolución arbitraria de contrato, el afectado tendría derecho al pago de una indemnización equivalente a 3 remuneraciones mensuales como máximo. Y acá, como pie de página, les planteo otra pregunta. Si este nivel de protección frente al despido armoniza con el artículo 27 de la Constitución Política. Lo dejo ahí para no salirme tanto del tema, pero consideraba, digamos, necesaria plantear esta apreciación porque vamos a analizar o a adentrarnos más en el análisis respecto de la viabilidad constitucional de este proyecto de ley. ¿Cuál es el punto de partida, no? El punto de partida es hablar de la constitucionalidad. Y ustedes saben que existe un principio de presunción de constitucionalidad. Es más, este principio tiene como correlato el artículo 38 de la Constitución Política, que contempla el llamado principio de fidelidad o de lealtad constitucional y establece que todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Entonces, en principio, si este proyecto de ley se convirtiera en ley y entrara en vigencia, habría de entrada una presunción de constitucionalidad. Es decir, esta norma es constitucional en tanto no se demuestre lo contrario, por decirlo de algún modo. Y es más, el Tribunal Constitucional ya hace muchos años, cuando ha desarrollado este principio, lo ha definido de la siguiente manera: el principio de presunción de constitucionalidad de las normas establece que una ley no será declarada inconstitucional a menos que exista duda razonable sobre su absoluta y flagrante contradicción con la Constitución. Es decir, cabe la posibilidad de que, pese al principio de presunción de constitucionalidad, haya duda sobre la armonía que esta norma tiene con la Constitución o sobre el grado de compatibilidad que ésta tenga con la Constitución. En sentido contrario, si esta norma manifiestamente contraviene disposiciones constitucionales, entonces deviene en inconstitucional. Ese debería ser el sentido bastante lógico con relación a la explicación del principio de presunción de constitucionalidad de las normas. Reitero, según el Tribunal Constitucional, este principio establece que una ley no será declarada inconstitucional
a menos que exista duda razonable sobre su absoluta y flagrante contradicción con la Constitución. Es clarísimo. En sentido contrario, si una norma o una ley contraviene la Constitución, devienen inconstitucional. Ahora bien, ¿cuáles son los argumentos a favor y argumentos en contra? Siempre debemos de ponernos en ambos escenarios para poder determinar si es que realmente la posición asumida es correcta o si es que tiene argumentos contundentes. Veamos, los argumentos a favor respecto de la constitucionalidad del proyecto de ley antes referido son principalmente dos: la estabilidad laboral y la prohibición de la discriminación. La estabilidad laboral, como lo señalé hace un momento, se constitucionalizó en nuestro país por primera vez en la Constitución de 1979 y en buena cuenta establece que nadie puede ser despedido si no hay causa justa. Entonces, debido a que la transitoriedad del régimen CAS es prolongada, el hecho de que un servidor público esté supeditado a reiteradas renovaciones lesionaría en cierta medida el derecho a la estabilidad laboral. Y otro punto a considerar como un argumento a favor es el de la prohibición de la discriminación, que está contemplado en numerosos instrumentos internacionales ratificados por nuestro país y también en la Constitución política. Y centrándonos en el plano laboral, está también, o podemos también considerarlo, cuando analizamos el artículo 26, numeral 1 de la Constitución, que establece que un principio de la relación laboral es el de igualdad de oportunidades sin discriminación. Asimismo, este criterio también toma como base la declaración de la OIT de 1998 antes referida. Entonces, los argumentos principalmente a favor son la estabilidad laboral y la prohibición de la discriminación. Se procura proteger estos dos derechos. Eso es lo que procura, en resumen, el proyecto de ley que procura la eliminación del régimen CAS. Ahora, ¿cuáles son los argumentos en contra? Y acá vamos a desmenuzar cada uno de ellos. El derecho a la función pública. El derecho a la función pública, en primer término, es un derecho, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de carácter universal, y lo que permite es incorporarse en la administración pública para contribuir con el servicio público. Entonces, este derecho a la función pública solo se entiende desde dos dimensiones: desde la meritocracia y desde la carrera administrativa. Cuando nos referimos a la meritocracia, no hacemos más que incidir en la necesidad de que las reglas de juego para acceder a la función pública sean transparentes y se priorice la capacidad, la actitud y la aptitud del aspirante a ser servidor público. Asimismo, la meritocracia no solo debe ser concebida en su dimensión de acceso, sino debe ser concebida en su dimensión de ejercicio pleno de derechos laborales y de progresión en la carrera pública. Entonces, ¿por qué afectaría la meritocracia si se diera viabilidad a este proyecto de ley? Porque se impediría que el servidor público CAS, que pasa automáticamente o dentro de 6 meses a
o dentro de 5 años a la planilla del decreto legislativo 276 o de la actividad privada, pueda ascender. Ese es punto número 1. Hay una imposibilidad de progresión en la carrera. Y si entendemos que la progresión en la carrera es una de las dimensiones de la meritocracia y que la meritocracia es parte del contenido del derecho de acceso a la función pública, se lesiona el derecho a la función pública. Otro aspecto a considerar es el de la carrera administrativa. Cuando nosotros nos referimos a la carrera administrativa, estamos aludiendo, en palabras del Tribunal Constitucional, a un bien jurídico que es indispensable en todo régimen democrático. Y este bien jurídico debe procurar el acceso a la función pública en igualdad de condiciones. Una igualdad de condiciones que es cuestionada si es que se viabilizara este proyecto de ley, toda vez que determina una suerte de incorporación por antigüedad a un régimen que también va a tener diferencias. Recordemos cómo era el Estado antes de la dación del régimen CAS. Era un Estado que planteaba en sí mismo diferencias. Habían diferencias entre el régimen laboral público y el régimen laboral de la actividad privada. Ojo, no estoy diciendo que el régimen laboral CAS haya sido la panacea. Lo que estoy diciendo es que en un momento determinado fue una medida que adoptó el Estado para lograr esa suerte de puente entre un régimen transitorio y un régimen permanente, que era el régimen del servicio civil. Desde esta perspectiva es que debe analizarse. Otro punto a considerar en contra de la viabilidad de esta ley es el principio de equilibrio presupuestal. Este principio de equilibrio presupuestal, que dicho sea de paso, ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en varias sentencias, establece la necesidad de que las medidas adoptadas no incidan de manera perjudicial en el gasto público. Y precisamente por eso es que resulta importante entender que la separación de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial no debe ser interpretada en sentido literal, sino que esta perspectiva tradicional, con la evolución del derecho constitucional, ha permitido entender que más que una separación de poderes, debe ser una colaboración de poderes, sin que ello implique desconocer competencias exclusivas. Y ahí va el tercer punto, porque uno de los aspectos más cuestionados, desde mi punto de vista con razón, es que se omite la participación del Poder Ejecutivo, contraviniendo el numeral 17 del artículo 118 de la Constitución. ¿Qué es lo que establece ese artículo? Específicamente señala lo siguiente: corresponde al presidente de la República, Poder Ejecutivo, administrar la hacienda pública. El Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, ha señalado que la administración de la hacienda pública es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. Y al ser exclusiva, cualquier medida normativa o propuesta legislativa que contravenga ello adolece de inconstitucionalidad. Entonces, si nosotros hacemos un balance, podemos resumir la confrontación o la controversia de posiciones de la siguiente manera. Los argumentos a favor
consisten en dar protección al servidor público, garantizando su derecho a la estabilidad laboral y proscribiendo la discriminación de acceso al empleo. Mientras que los argumentos en contra señalan que la viabilidad de este proyecto de ley lesiona el derecho a la función pública en lo que respecta a la meritocracia y al bien jurídico carrera administrativa. Asimismo, hay una afectación al principio de equilibrio presupuestal contemplado en el artículo 79 de la Constitución Política y se contraviene la exigencia de que el Poder Ejecutivo participe en este tipo de iniciativas, toda vez que es una de sus competencias exclusivas la de administrar la hacienda pública. Unas conclusiones a las que he podido llegar de este análisis que he procurado resumir en estos minutos son las siguientes. 1. El proyecto de ley 2580, en caso entre en vigencia, adolece de vicios de inconstitucionalidad, puesto que afecta el derecho de acceso a la función pública y el principio de equilibrio presupuestario. Asimismo, contraviene el numeral 17 del artículo 118 de la Constitución Política. Esta conclusión, que denota la asunción de una posición, tiene por propósito no realizar una apología de la prolongada transitoriedad del régimen CAS. Por el contrario, estoy en contra de que este régimen se prolongue tantos años. El correlato de esta conclusión es que, a pesar de que es indudable que el régimen CAS impide el pleno ejercicio de derechos fundamentales, por ejemplo, estabilidad laboral, derecho de sindicación, negociación colectiva, entre otros, la solución radica, desde mi punto de vista, en fortalecer la implementación del régimen del servicio civil, a fin de tener un régimen laboral único que permita una línea de carrera. Si nosotros tomamos el camino más fácil, lejos de procurar ordenar la situación del empleo público, vamos a propiciar que se acentúe el desorden. ¿Por qué? Porque al pasar los trabajadores CAS o al ser incorporados en planillas del régimen laboral público o del régimen laboral privado, va a seguir existiendo una diferencia. Estos dos regímenes son muy disímiles. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Que se siga acentuando esta diferencia? No. Lo que usted está diciendo, en realidad, no se comparte porque el principal propósito es que haya estabilidad. Comparto esa posición. Es más, en algunos eventos anteriores, en los que he tenido oportunidad de participar, cuestiono la prolongada transitoriedad no solo del régimen CAS, sino de otros regímenes que nacen con vocación de temporales y terminan teniendo una vigencia de muchos años. Un ejemplo reciente es el del régimen laboral agrario, ¿no?, que inició a inicios de los años 2000 y vean ustedes cuántos años se ha prolongado. Entonces, insisto, es indudable que el régimen CAS impide el pleno ejercicio de derechos fundamentales. Sin embargo, la solución radica en fortalecer la implementación del régimen del servicio civil, a fin de tener un régimen laboral único que permita una línea de carrera. Si lo que buscamos es estabilidad, si lo que buscamos es mejores condiciones salariales,
Si lo que buscamos es progresar en la carrera pública, entonces, desde mi punto de vista, todos estos elementos los tiene el régimen del servicio civil. Si lo que buscamos es que no haya progresión en la carrera administrativa, entonces en la carrera pública, perdón, tenemos el régimen de la actividad privada. Si lo que procuramos es que las diferencias salariales se asienten, tenemos el régimen de la carrera administrativa y el régimen de la actividad privada. Entonces, creo que el análisis debe ir mucho más allá. No solo a decir estoy en desacuerdo o no con que se elimine el CAS. Creo que todos estamos de acuerdo con que esto se elimine, pero esa eliminación debe ser progresiva y precisamente esa progresividad es la que no se ha dado. Por eso que a la fecha son 8 las entidades, 8 que han concluido el proceso de tránsito al régimen del servicio civil. Acá hay algo que está fallando y desde mi punto de vista no son las normas, son las personas que se encargan de poder implementar las normas. Falta una voluntad política, a mi modo de ver. Una reflexión con relación a lo que considero importante respecto de este tema. Para darle una connotación un poco más humana, si se quiere, ¿no? Un hijo le pregunta a su padre, ¿por qué es tan importante el trabajo? El padre lo piensa y dice, porque el trabajo es el hombre mismo. El hijo, como es un niño aún, no entiende y le pregunta, ¿qué quiere decir eso? Y el padre responde, significa que el trabajo involucra su vida, su salud, su tiempo, su familia, en fin, lo más valioso que puede tener cualquier ser humano se vincula con el trabajo. Ahí radica su enorme e inmensurable valor, así como la necesidad de tenerlo. La clave es que los servidores públicos tengan estabilidad. Concuerdo plenamente con ello. Pero la clave también es que la obtención de este derecho tenga una perspectiva a futuro, no hacia atrás, no de retroceso. Entonces, si ya se planteó una reforma estructural que data desde hace más de 7 años, entonces, ¿por qué las entidades no procuran fortalecer este sistema? ¿Por qué no se fortalece el sistema de meritocracia para que tengamos a servidores públicos idóneos? Con ello no estoy desconociendo la idoneidad de los servidores públicos que trabajan en el régimen CAS. Solo estoy reforzando la necesidad o la idea de contar con un régimen laboral único, a fin de evitar tanta desigualdad en el Estado y a fin de fomentar la progresión en la carrera administrativa. Quedo a su disposición para las preguntas que tengan a bien formularme.